revelado, la increíble acción de la limpiadora que transformó la muerte inesperada del magnate. Clara estaba de pie en el vestíbulo del edificio de oficinas. Su uniforme de limpiadora la cubría como una armadura silenciosa. Cada mañana, antes de que la ciudad despertara, ella se adentraba en ese mundo de cristal y acero, donde los sueños y ambiciones de otros se materializaban en la pulcritud de cada rincón. Sin embargo, aquel día la rutina se vio interrumpida por un murmullo que se esparció como una sombra. Don Alejandro, el magnate de la tecnología, había muerto repentinamente. Mientras limpiaba las mesas de mármol en la planta baja, las conversaciones conspirativas de los ejecutivos resonaban alrededor y su corazón se encogía. ¿Qué significaba esto para ella, para su familia? Pero, más allá de su preocupación por lo cotidiano, Clara sentía que se cernía sobre ella un oscuro dilema moral. Su mente, que siempre había estado enfocada en sostener a sus hijos, comenzaba a cuestionar: ¿debía ignorar los secretos que emergían de esa tragedia o involucrarse en algo que podría sobrepasar su comprensión? La noticia de la muerte de don Alejandro trajo consigo una estela de tensión. Clara, ajena a sus riquezas, percibió las miradas nerviosas de los ejecutivos que antes la desestimaban. Mientras barría el pasillo, un escalofrío recorrió su espalda. Entre susurros temerosos, ella se sintió atrapada, un rostro anónimo en una rutina monótona. Pero entonces, cuando la noche cayó y las luces se atenuaron, su curiosidad se volvió imperiosa. Esa noche, al llegar a casa, sus hijos la esperaban con abrazos y sonrisas. Clara sintió una punzada en el pecho, un conflicto interno que la desbordaba. La felicidad de su hogar contrastaba con el peso de lo que había presenciado. Su madre siempre le enseñó a reconocer la verdad. Sin embargo, lo que ella estaba descubriendo era un laberinto de peligros. En su mente, los dilemas se aglomeraban: ignorar los secretos y proteger a su familia, o arriesgarlo todo para desentrañar una red de ambición. A medida que pasaban los días, los ecos de los inquietantes murmullos la perseguían. Clara sentía su corazón latiendo más rápido cada vez que cruzaba la entrada del edificio, como si los secretos del magnate la llamaran. La presión aumentaba, luchaba entre las obligaciones como madre y el deseo de justicia. Mientras recolectaba sus pensamientos, recordó las palabras del anciano en el funeral de don Alejandro: tienes valor, y a veces, eso es lo que se necesita para cambiar una vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la angustia se enredaba en su pecho, Clara se encontró una fría mañana frente a la oficina de don Alejandro, un mundo que parecía atraparla con cada paso. Su respirar se hacía irregular y un sudor frío le recorría la frente. Sabía que estaba en la cúspide de una revelación, enfrentándose a una decisión que podría definir no solo su vida, sino el futuro de sus hijos. Así, ante la puerta entreabierta, su mirada se tropezó con un viejo hombre de cabellos canosos, su expresión cargada de un pálido temor. Las palabras brotaron de sus labios, llenas de misterio y promesas: tienes que saber lo que ha sucedido. No hay regreso atrás. La tensión se apoderó de Clara, obligándola a preguntarse si debía cruzar ese umbral, mientras un halo de incertidumbre rodeaba cada rincón de su ser. La verdad, pensó, puede ser un arma de doble filo. Estaba lista para desentrañar los secretos del hombre que había dejado su huella imborrable en la ciudad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. La respuesta permanecía oculta en la penumbra. Clara respiró hondo, su estómago se revolvía al contemplar el umbral que se presentaba ante ella. La curiosidad, ese instinto que había reprimido durante años, chocaba con su sentido de protección. Al ver al anciano, la imagen de sus hijos llegó a su mente, su risa infantil resonando como un eco de una vida sencilla que siempre había querido preservar. Don Alejandro, murmuró el viejo, no fue un accidente. Su muerte es solo la punta del iceberg.
Clara sintió que la frialdad del metal de la puerta se transmitía por sus dedos. ¿Qué significa eso? Su voz apenas era un susurro. No puedes quedarte al margen. Hay fuerzas que juegan en esto, y no todos son tan inocentes como parecen. Su mirada, llena de intensidad, la atravesó. Dependiendo de lo que elijas, tu vida podría cambiar para siempre. Esas palabras la acorralaron. A lo largo de los años, había aprendido a enfrentar retos, desde sobrellevar trabajos agotadores hasta cuidar de sus hijos sola. Pero esta situación era diferente, y la duda se convirtió en un monstruo que se alimentaba de su temor. ¿Acaso estaba capacitada para tomar un camino que podría poner en riesgo lo que más amaba? Sin embargo, algo en su interior le decía que esta era una oportunidad para trascender. Mientras estudiaba los ojos del anciano, se dio cuenta de que él también enfrentaba una lucha interna. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Tu valentía. La señora de la limpieza ha visto más de lo que cree. Ellos no están preparados para alguien como tú. Aprovechando la incertidumbre que la envolvía, Clara sintió un atisbo de determinación. Aquel desconocido veía algo en ella que ni ella misma podía vislumbrar. Estaba en la palestra, entre la vida que siempre había conocido y el abismo de lo desconocido. Cuestionó sus herramientas, no contaba con educación formal ni con una red de contactos, pero sí poseía una intuición aguza y la tenacidad que la había llevado hasta aquí. Si decido hacerlo, ¿cuál es el siguiente paso? Su voz emergió con más fuerza. El anciano esbozó una leve sonrisa que parecía un alivio, un paso hacia la luz. Primero, necesitas información. Te mostraré lo que he descubierto, pero todavía debes estar alerta. Hay quienes no querrán que sepas. Clara sintió que su pulso aumentaba. Por un lado, la idea de involucrarse en esos círculos oscuros le daba pavor, pero el otro lado de la moneda ofrecía promesas y misterios por descubrir. Lo que comenzó como un día como cualquier otro estaba transformándose en una encrucijada. En las siguientes horas, Clara se vio inmersa en un torrente de información. El anciano le reveló amenazas veladas, intereses comerciales que llevaban la vida de miles en sus manos. A medida que el puzzle se armaba, Clara notó una sorprendente habilidad en ella, la capacidad de conectar los puntos, de ver más allá de lo evidente. Esto despertó en ella una chispa olvidada. Siempre había sido una solucionadora de problemas en casa, ahora podría aplicar ese instinto a una problemática más grande. Sin embargo, su nuevo camino traía consigo un dilema moral. Cada descubrimiento podría arrastrar a su familia a una espiral de peligro. Clara se vio enfrentando un espejo que reflejaba sus ansias de justicia. Era un juego arriesgado, y el miedo de perder a sus seres queridos nunca se desvanecía. Al cierre de esa intensa jornada, su mente estaba en ebullición y, mientras la oscuridad se asentaba en la habitación, Clara tomó una decisión. No podía permanecer como una espectadora más. El destino de don Alejandro había puesto en sus manos una oportunidad que nadie más consideraría. La vida de sus hijos, el futuro que tanto deseaba para ellos, ahora dependía de su valentía. Tenía que hacer algo, costara lo que costara, pero en su interior, una pregunta latía con fuerza. ¿Estaba preparada para la lucha que se avecinaba, incluso si significaba enfrentarse a poderosos enemigos? Con el corazón latiendo por la adrenalina, Clara se preparaba para cruzar un umbral del que no habría vuelta. Atrás, la próxima mañana, el mundo parecería igual al exterior, pero Clara sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad era como un arma que podía proteger o destruir. Todo dependía de cómo decidiera usarla. Y, en la penumbra, una sombra se movía, observando. Clara estaba a punto de convertirse en blanco de una cacería inesperada. ¿Quién sería el siguiente en hacer su jugada en este juego mortal? Clara despertó antes del amanecer, la mente nublada por las dudas acumuladas durante la noche. Se sentó al borde de la cama, revisando lo aprendido. Una nueva perspectiva iluminaba su entendimiento. Ahora, la información acumulada por don Alejandro era un océano en el que debía navegar con cuidado. Sin embargo, hasta donde estaba dispuesta a llegar, sabía que la vida familiar que había estado protegiendo durante años estaba a un hilo de reyes. La seguridad de sus hijos pendía de decisiones que nunca imaginó que tendría que tomar. Se sentía atrapada entre el deseo de justicia y el miedo a la venganza.
Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por la ventana, Clara sintió la presión del tiempo. Era hora de actuar. Con determinación, se vistió rápidamente, eligiendo un atuendo sencillo que le permitiera pasar desapercibida pero que a la vez reflejase su inquebrantable propósito, la limpieza del edificio donde trabajaba. Su rutina diaria había tomado un giro drástico. Mientras trapeaba el pasillo, su mente se enfocaba en la nueva información. Los movimientos irregulares de ciertas figuras que había observado en la empresa zumbaban en su cabeza como una melodía inquietante. La señora de la limpieza no era solo una mujer sin importancia, sino una pieza fundamental en el rompecabezas. ¿Qué más había? Era el momento de descubrirlo. Al acercarse a la oficina donde ella solía limpiar, la oportunidad alegre pero peligrosa llamó a su puerta. La señora Rosa, su colega, charlaba inapropiadamente con un hombre de rostro impasible y voz grave. Clara observó desde la distancia, cada palabra intercambiada era un eco de su reciente hallazgo, nada era lo que parecía. Con un poco de valentía, decidió acercarse. La señora Rosa no era solo una limpiadora, llevaba años en el edificio y había visto pasar a muchas personas por esa misma entrada. Haciendo uso de su instinto, Clara anunció su presencia con un saludo amistoso, consciente de que el hombre se desvanecía en el juego de sombras. «Rosa, ¿puedo hablar contigo un momento?» La voz de Clara sonó firme, casi como si ella misma se estuviera convenciendo de su propia determinación. La mirada de la señora Rosa aquietó la conversación. El hombre se giró, pero su expresión no dejaba entrever una hospitalidad. «Claro, Clara, ¿hay algo en especial?» Rosa respondía, su curiosidad también abría la puerta a una conexión. «Pensé en lo que me dijiste el otro día, sobre las cosas que ves en el trabajo, me refiero». Aunque eventualmente lo que dijo fue sencillo, el peso de la frase cargaba implicaciones que Clara nunca habría anticipado. Se produjo una pausa, un pequeño instante en el que ambas mujeres se comprendieron. El anciano había tenido razón, Clara ya estaba en la partida. La señora Rosa miró hacia los lados, asegurándose de que nadie la escuchara. «No hables tan alto, Clara. Hay oídos atentos». «Pero sí, he visto cosas que no debería haber». Lo que pasó con don Alejandro, no fue casualidad. Las palabras de Rosa formaron un rompecabezas que comenzaba a encajar. Fuerzas en juego, algo siniestro oculto detrás de las apariencias. Clara sintió que el revuelo en su interior se intensificaba. Con cada revelación, algo se activaba en su determinación. Una parte de ella, la que había estado oculta durante años, comenzaba a salir bruscamente. «Necesito más información, Rosa. Necesito saber con quién estamos tratando». El anhelo de verdad lavaba sus temores como un río que arrastra sedimentos estancados. A medida que Rosa comenzaba a compartir fragmentos de su experiencia, Clara se sintió elevarse. Era emocionante y aterrador, el camino trazado se tornaba más complejo. Sin embargo, la expectativa de un cambio real comenzaba a afianzarse en sus entrañas como una chispa encendida por el viento de la revelación. El tiempo corría, y en cualquier momento, la sombra que observaba podría acercarse. Clara sentía un sudor frío recorrer su espalda, la adrenalina de la confrontación inminente amenazaba con desbordarse. Aunque ahora contaba con información valiosa, las preguntas aumentaban. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? La jornada laboral había comenzado, pero Clara sabía que no sería la misma. El serpenteo de los secretos la seguía, pero al mismo tiempo, la armaba para actuar. Conocía la verdad que se escondía tras la muerte del magnate. Y, mientras su corazón latía con fuerza, la necesidad de confrontar al enemigo se instauraba en su mente. ¿Estaba lista para la caza? El silencio que precedía al movimiento parecía resquebrajarse. Clara se preparaba para el desenlace, determinada a luchar por su familia y la justicia, sin saber que, de cada paso que diera, la amenaza del pasado podría volver a buscarla. El murmullo habitual de la oficina era un trasfondo ruidoso, pero Clara estaba atrapada en su propio mundo, donde cada palabra de Rosa resonaba como una campana. Mientras su colega hablaba, el sentido de urgencia brotaba en el pecho de Clara, la creación de un plan empezaba a tomar forma. Era evidente que los secretos no solo afectaban su vida,
sino que estaban entrelazados con la historia de don Alejandro y la sombra que acechaba tras su repentina muerte. Clara, dijo Rosa, mirando hacia los pasillos para asegurarse de que nadie las escuchara, hay más. Este lugar alberga secretos que muchos prefieren ocultar. Don Alejandro no fue el primero. Los ojos de Clara se abrieron con incredulidad. La palabra ocultar pronunciada por alguien que había vivido durante años en la penumbra de este edificio la golpeó con fuerza. Todo lo que había creído un mero trabajo de limpieza se transformaba en un escenario de conspiraciones y sombras. ¿Qué quieres decir? Su voz fue un susurro temeroso y decidido a un mismo tiempo. Rosa respiró hondamente, como si cada palabra estuviera impregnada de un riesgo calculado. Necesitamos salir de aquí. Hay un café cerca donde podemos hablar más a fondo. Allí no habrá oídos que escuchen. Clara sintió que una energía electrizante crecía dentro de ella, como si de repente hubiera encontrado un propósito. No solo se trataba de salvar su propio mundo, sino de desenterrar verdades que no debían seguir enterradas. Cuando se trasladaron al café, la atmósfera fue diferente. Clara sintió una mezcla de nervios y emociones inusuales que la llevaban a un límite desconocido. Era una mujer que había aprendido a pasar desapercibida, a ser invisible entre el ruido de las tazas y las conversaciones. Pero en ese momento, cada palabra de Rosa era un ladrón que robaba su moderada paz. Hay un grupo dentro de la empresa, Rosa continuó, gente que no se detendrá ante nada por proteger sus intereses. Don Alejandro estaba en el camino, y eso lo hizo un objetivo. Si las cosas se complican, si ellos descubren que estamos hablando, no sé qué pueda pasar. Clara sintió que el hilo de su cordura se tensaba. El miedo era una sombra constante, lanzando dudas sobre su valentía. Pero, a la vez, había un fondo de coraje que empezaba a emerger. No iba a permitir que el miedo dictara su destino. Tengo que saber más. No puedo darme por vencida. Mi familia depende de esto. Su firmeza iluminó un nuevo camino. Ahí era donde verdaderamente enfrentaba su dilema personal, luchar o esconderse. El peso de la decisión se desnudaba en su mente, cada opción reflejaba algo más profundo. Había llegado el momento de confrontar sus propios miedos y la verdad oculta que podría cambiarlo todo. La conversación con Rosa continuó, y nuevas revelaciones brotaron como un manantial. Planes de entrar a una reunión secreta que se llevaría a cabo en la oscuridad del siguiente mes. Clara sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Cada fragmento era otro ladrillo en la muralla que la separaba de la verdad. Se marchó del café con un nuevo propósito. Una chispa había disparado su ambición, su vida cotidiana jamás volvería a ser la misma. El camino hacia su transformación personal se trazaba ante ella, lleno de incertidumbres, pero también brillando con una esperanza palpable. Tal vez había llegado el momento de convertirse en la heroína de su propia historia. Sin embargo, cuando estaba a punto de regresar a su rutina, un escalofrío recorrió su espalda. En la distancia, un rostro conocido observaba desde las sombras, alguien que podría saber más de lo que parecía. Clara sintió su determinación fortalecerse, la batalla no era solo por ella, sino por la verdad. Iba a descubrir no solo lo que sucedió con don Alejandro, sino también lo que estaba dispuesta a arriesgar por el futuro de su familia. El siguiente paso estaba frente a ella, cargado de tensión. A medida que avanzaba, Clara comprendía que no solo estaba persiguiendo respuestas, se estaba preparando para lo inevitable. ¿Qué secretos aún yacían ocultos en el inminente enfrentamiento? ¿Podría soportar la carga de la verdad que estaba a punto de afrontar? Clara despertó esa mañana con una mezcla de adrenalina y ansiedad. La conversación con Rosa aún resonaba como un tambor en su mente, impulsando su deseo de descubrir la verdad sobre la muerte de don Alejandro. Sentía que el tiempo se acortaba y que debía actuar antes de que las sombras se cerraran alrededor de ella. Mientras se vestía, cada prenda se convirtió en una armadura. Se observó en el espejo y vio a una mujer decidida, una que había estado escondida entre los rincones de la oficina y que ahora se preparaba para enfrentar un enemigo invisible. El secreto que había tropezado con Rosa no solo ponía en riesgo su trabajo, sino también la estabilidad de su familia.
Con ese pensamiento, su resolución se consolidó. Al llegar a la oficina, Clara respiró profundamente y se concentró en su rutina diaria: limpiar, ordenar y pasar desapercibida. Sin embargo, su mente estaba enfocada en el plan, que cobraba vida en cada esquina del edificio. Con cada limpieza realizada, la urgencia de su misión crecía. Sabía que la reunión clandestina se acercaba y no podía permitir que el miedo se interpusiera en su camino. Pasó la mañana elaborando estrategias sobre cómo infiltrarse en la reunión. Mientras pasaba la aspiradora por uno de los pasillos, sus pensamientos también barajaban oportunidades. Tenía que conseguir información, no solo para ella, sino para Rosa, quien había puesto en riesgo su propia seguridad al compartir su conocimiento. No podía decepcionarla. Se prometió a sí misma que no sería una víctima más en esta trama. Durante el almuerzo, Clara se sentó en una mesa apartada, eludía las conversaciones triviales de sus compañeros. Revisitó mentalmente todo lo que sabía. Rosa había mencionado un grupo en la empresa que se oponía a don Alejandro. ¿Quiénes eran esas personas? ¿En qué lo habían enredado? A esas preguntas se sumaban los ecos del pasado de su propia vida. Su familia había lidiado con secretos y mentiras, y ella había jurado no repetir la historia. Ahora, enfrentaba un desafío mayor. El resto del día pasó como un borrón. Clara puso en acción su plan. Cuando la jornada laboral terminó, se acercó a un compañero al que solía ayudar con temas administrativos. Era un tipo amable que siempre estaba dispuesto a un buen café. «Oye», empezó, «he oído rumores sobre unos cambios en la dirección. ¿Sabes algo sobre eso?». El compañero levantó la vista y la observó, aunque la sorpresa no se reflejó en su rostro. «No sé si deberías preocuparte por eso, Clara. A veces lo mejor es no involucrarse demasiado», dijo, y sus palabras pesaron en la mente de Clara. Pero el eco de la verdad necesitaba ser desenterrado. La voz de Rosa resonaba: «Si ellos descubren que estamos hablando esa noche», sentada en la mesa de su cocina, Clara revisó sus notas. La idea de ir a la reunión era cada vez más real, pero también arriesgada. ¿Qué estrategia podría usar para conseguir acceso? Mientras trazaba un esquema mental, se dio cuenta de que necesitaba más que un simple disfraz. Necesitaba aliados. Su mente se aclaró. Había comenzado a ver a ciertas personas de su trabajo no como rivales, sino como potenciales aliados. Conocía a Marta, la asistente del departamento financiero, quien siempre había mostrado interés en los chismes de la oficina. Tal vez podía acercarse a ella. El siguiente día, Clara cruzó el umbral de la oficina con una nueva mentalidad. La tensión estaba palpablemente presente, y el aire se sentía cargado de posibilidades. Al establecer contacto con Marta en la pausa del café, una chispa de camaradería surgió. «¿Has oído algo sobre la próxima reunión de los ejecutivos?», preguntó Clara con una sonrisa cautivadora. La respuesta de Marta fue evasiva, pero un brillo en sus ojos insinuaba curiosidad. No se podía permitir perder esa oportunidad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a ser visibles. El camino que se extendía ante ella prometía sorprenderla más de lo que jamás había imaginado. Mientras Clara se retiraba a su cubículo, sintió la mirada de alguien. A sus espaldas. Era el mismo rostro conocido que había observado en la distancia. Su corazón se aceleró. Siguió avanzando, la preocupación anclada en su mente. Si quería desenmascarar la verdad, debía ser astuta y rápida. Saber lo que estaba en juego al final era la única forma de proteger al verdadero tesoro de su vida, su familia. La próxima reunión se acercaba, y las sombras estaban más cerca que nunca. ¿Podría Clara lograr el apoyo que necesitaba de Marta, justo antes de que la verdad emergiera de las sombras? La transformación que había comenzado en su interior estaba tomando un giro inesperado. Tal vez había en ella más fortaleza de la que había imaginado. La verdad acechaba, y la batalla solo había comenzado. Clara comenzaba a entender que el miedo y la incertidumbre no eran enemigos, sino catalizadores que podían llevarla a descubrir su verdadera fortaleza. Al salir de su cubículo, un nuevo nivel de determinación iluminó su rostro. Ya no era solo una limpiadora, era una investigadora decidida a desvelar la verdad que se escondía en las sombras. A medida que avanzaba el día, su mente se llenaba de posibilidades.
La conexión con Marta podía ser más valiosa de lo que inicialmente había pensado. Aquel encuentro, aunque breve, había despertado un sentido de pertenencia que Clara no había sentido en años. Decidida a capitalizar ese giro, planificó su próximo movimiento. Se acercaría a Marta nuevamente, pero esta vez sería más directa. Esa tarde, cuando la oficina estaba llena de murmullos sobre los balances trimestrales, Clara se sentó junto a Marta en la sala de descanso. ¿Te gustaría reunirnos después del trabajo? Creo que hay algo importante que deberíamos discutir, dijo, dejando caer la semilla de urgencia en la conversación. Marta miró a su alrededor, evaluando si había alguien más presente antes de responder con un asentimiento sutil. Claro, suena bien. Aunque Clara no podía saberlo en ese momento, esta pequeña reunión podría ser la clave para abrir puertas que habían estado cerradas hasta ese instante. Finalmente, llegó la hora de salir. Se encontraron en un café cercano, un lugar que Clara eligió apáticamente. No quería atraer miradas curiosas. La tensión en el aire era palpable, un crisol de curiosidad y desconfianza. Clara comenzó a hablar sobre los rumores que había escuchado, utilizando un enfoque respetuoso y estratégico. Marta, siento que hay algo más en los cambios de la dirección. Tú siempre has tenido el pulso de la empresa, ¿qué sabes? Marta, al principio, parecía reticente, pero el deseo de compartir información se arraigó en su comportamiento. Clara escuchó con atención cómo mencionaba nombres y sospechas. El miedo de Marta reflejaba la misma angustia que había sentido Clara en su vida. Era un desafío constante. El intrincado juego del poder y la política en una empresa podía ser devastador para quienes se atrevían a cuestionar la autoridad. Eso resonaba en el recuerdo de su propia familia. Esa era la sombra que había decidido no repetir. Al final de la conversación, Marta confesó que había observado ciertos movimientos sospechosos en el departamento ejecutivo. Lo que más me preocupa es que parece que están escondiendo algo grande, dijo Marta con un susurro de miedo. Clara sintió que una corriente poderosa pasaba entre ellas. No solamente estaban compartiendo secretos, estaban formando una alianza que podría desbaratar un juego mucho más grande del que había anticipado. Al regresar a casa, la mente de Clara giraba como un torbellino. Ahora tenía más que rumores, tenía un amigo que también quería buscar la verdad. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que estaban jugando con fuego. La urgencia aumentaba con la cercanía de la reunión clandestina que se llevaría a cabo en 2 días. Era entonces cuando decidió que necesitaba más que solo información, debía planear cómo infiltrarse en esa reunión. Sentada frente a su mesa, con las luces tenues iluminando la cocina, Clara dibujó un mapa mental de lo que iba a necesitar. Estrategia, astucia y la voluntad de arriesgarlo todo. Se dio cuenta de que el siguiente paso sería visitar la oficina de recursos humanos y buscar documentos que confirmarían su teoría sobre el grupo que se oponía a don Alejandro. Al despertar la mañana siguiente, Clara se sintió diferente. Había un brillo nuevo en su mirada. El día que le esperaba no era solo un día más en su trabajo, sino un momento decisivo que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras se dirigía a la oficina, su mente procesaba cada detalle de lo que había aprendido, preparándose para cada posible escenario, pero no contaba con la sorpresa que le esperaba. Al entrar, se topó de nuevo con la persona que la había observado antes, el mismo rostro conocido, esta vez más cerca de lo que había imaginado. Su corazón se detuvo un momento. Esta vez podría ser su oportunidad o su perdición. ¿Quién era realmente? ¿Un aliado o un enemigo encubierto? La balanza de su vida pendía en el aire, y Clara sintió que cada decisión ahora tenía un peso monumental. La verdad se acercaba, y pronto descubriría si estaba lista para enfrentarse a ella. Clara respiró hondo y trató de calmar su latido acelerado. El rostro que le era tan familiar comenzó a despejarse de la nebulosa de la incertidumbre. Era Gregorio, un antiguo colega que había emergido de la oscuridad del pasado, un eco de lo que una vez fue en su vida profesional. Antes, él era alguien a quien admiraba por su perspicacia, pero el tiempo había revelado que él, como muchos otros, había dejado el trabajo para seguir caminos menos horizontales. Clara, dijo, su tono casi amable, hace tiempo que no te veía por aquí. Esa simple frase resonó en Clara como un campanazo.
Recordó la ambición que empujaba a Gregorio a siempre estar un paso adelante, era un adicto al poder, un pez en aguas turbulentas. Sí, ha pasado un tiempo, respondió ella, sin poder evitar una leve tensión en su voz. ¿Y tú? No esperaba verte de nuevo. Los cambios en la empresa han hecho que muchos reconsideren sus opciones. Hay vientos de cambio, y no siempre son favorables. Su mirada la atravesó, buscando debilidades. Había un desafío en su palabra que Clara no podía ignorar. Antes, habría bailado en torno a las palabras bien medidas, pero esta vez había aprendido a ser directa. «Tú sabes algo sobre esos cambios, ¿verdad?», preguntó Clara con más confianza de la que sentía. La vida se había visto reducida a avances y retrocesos en los últimos meses, pero algo en su interior había comenzado a crecer, una especie de audaz impulso. Gregorio sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Lo que pasa en la sombra, se queda en la sombra. La luz no tiene cabida aquí. Clara sintió cómo la adrenalina comenzaba a invadir su ser. Reconocía esa respuesta, era un signo ominoso que la enfrentaba al dilema de actuar sin miedo. Quizá necesitemos traer un poco de luz, insistió. Clara sabía que sus palabras podían ser una provocación, pero era justamente lo que necesitaba para revolucionar su convicción. Ese mismo día, mientras sus colegas hablaban incesantemente de nuevos proyectos y expectativas, Clara decidió que no podía dejar que la oportunidad se desvaneciera. Se deslizó hacia la oficina de recursos humanos como un pez en un río, utilizando estrategias que había campado claras en entrevistas pasadas. Cada paso era una mezcla de temor y determinación, una lucha entre el deseo de pertenencia y la necesidad de verdad. Al fallar en encontrar información concreta, se sintió desenfrenada, pero no derrota. La búsqueda de documentos se convirtió en una misión de investigación. La clave estaba en observar. Sacó su teléfono y comenzó a anotar todo lo que podía escuchar en los pasillos, el murmullo de conversaciones y quejas ocultas. Cada palabra era un hilo en el tapiz de su investigación. Esa noche se sentó a escribir un informe de sus hallazgos en un bloc de notas, sin duda un acto censurado. Sin que lo supiera, empezaba a construir sobre cada palabra escrita, cada mente en que podía confiar. Marta había empezado a ser parte de su red, pero una sola persona no era suficiente para enfrentar la colosal sombra que amenazaba su vida laboral y su futuro. Al revisar sus notas, Clara se dio cuenta de que le faltaba una pieza esencial, una manera de acercarse a los miembros del departamento ejecutivo que no perfilaban, un acercamiento que probablemente implicaría operar en las sombras. ¿Qué tipo de riesgos estaría dispuesta a asumir para obtener esa información? La noche se alargó y, con cada idea que contemplaba, crecía una inquietud. La escalera a la verdad estaba rodeada por peligros invisibles, pero la perspectiva de ser parte de algo mayor, de destapar secretos, le daba un propósito. La siguiente jornada sería crucial, ya no bastaba con estar en la sala de descanso, ahora debía prepararse para enfrentar a quienes podían levantar el velo de la corrupción. Justo cuando pensaba en el nuevo día y las decisiones que pronto tendría que tomar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marta. ¿Sabes que hay alguien más involucrado? No era solo un rumor. La incertidumbre se apoderó de Clara, un escalofrío recorriendo su espalda. La proximidad de la verdad comenzaba a volverse inquietante. Un nuevo aliado tenía la capacidad de cambiar el rumbo de su investigación, pero también podría desestabilizar su último refugio de certezas. La búsqueda de la verdad la llevaría más lejos de lo que había imaginado, y Clara sintió que estaba al borde de revelaciones que alterarían su mundo para siempre. ¿Estaba realmente lista para este desafío? La respuesta estaría a punto de surgir, y el tiempo apremiaba. La mañana que Clara había anticipado llegó con un aire denso de expectación. Su mente giraba en ciclos de ansiedad y determinación, mientras se preparaba para enfrentarse a un día que prometía desenmascarar la realidad oculta que había comenzado a desentrañar. Sin embargo, había algo más en juego que simples documentos o rumores. Se trataba de su desarrollo como profesional, de su capacidad para navegar un entorno lleno de sombras. Al llegar a la oficina, Clara sintió cómo sus pasos resonaban en el suelo, como si cada uno de ellos fuera una declaración de su nueva resolución. La familiaridad del espacio la invadía, pero también la inquietud del peligro que acechaba. Sin embargo, esta vez no sería una mera espectadora del drama corporativo,
era la protagonista de su propia historia de transformación. Miró a su alrededor y, lejos de sumergirse en la rutina automática, su mente comenzó a trazar un mapa de contactos, errores y oportunidades. Se acercó a Marta, quien parecía ser su única aliada en este intrincado juego de poder. ¿Has hablado con alguien más sobre esto?, preguntó, sus ojos buscando respuestas no solo en las palabras de su amiga, sino en sus gestos y en su disposición para sumarse a una iniciativa que podría cambiarlo todo. Marta dudó por un momento. El flujo de información se sentía como una danza riesgosa, pero finalmente asintió. Eso era un paso, un indicio de que, quizás, existía un camino común hacia la verdad. Clara decidió entonces que debían establecer un plan más sólido. Juntas, redactaron una hoja de ruta, identificar aliados dentro del equipo, crear un frente que no solo transportara información, sino que también desnudara las intenciones ocultas. En su interior, Clara recordó sus fortalezas, sabía cómo actuar en momentos de presión, había perseverado a pesar de las adversidades, y ahora era tiempo de demostrarlo. Mientras su jornada avanzaba, Clara observó a sus compañeros de trabajo, algunos sumidos en conversaciones triviales, otros con rostros de preocupación. Fue en ese instante que comprendió que, aunque estaban en una misma empresa, cada uno lidiaba con sus propios demonios, sus propias dudas. Decidió que no podía darse el lujo de permanecer en la sombra por más tiempo. Su impulso personal se convertía en la chispa para encender la acción colectiva, aunque nunca lo entendieran como tal. Con la información recopilada la noche anterior, se acercó a uno de los gerentes, alguien con quien una vez había compartido un café. La conversación que desarrolló fue un acto de equilibrio delicado, cada palabra estaba calculada, cada mirada, dirigida. Clara sabía que no solo lidiaba con un simple intercambio de información, sino que también raspaba las superficies de relaciones establecidas en un entorno lleno de recelo. La ambición de su interlocutor se desnudó ante ella, revelando con qué facilidad se podían modificar lealtades en función de beneficios personales. Sin embargo, en lugar de sentir desánimo, Clara ajo adentro un sentido renovado de propósito. Tenía que fortalecer su posición, operar con astucia y seleccionar sus palabras con la precisión de un cirujano. Mientras el reloj avanzaba y la jornada hacia su fin, Clara ponderaba cuántas verdades permanecían ocultas entre pasillos y conversaciones casuales. Se dio cuenta de que cada interacción era un paso hacia adelante, y, a medida que sumaba información, también crecía su red de confianza, aunque aún frágil. Pero algo la inquietaba. ¿Podría realmente confiar en todos aquellos que parecían estar de su lado? La incertidumbre se convirtió en su compañera constante, pero Clara también sintió el fuego de la determinación arder en su interior. La transformación personal que había comenzado a gestar era más profunda de lo que había imaginado. Ahora no solo buscaba respuestas, sino que estaba en marcha para convertirse en una de las piezas más importantes en este intrincado tablero de ajedrez. Y, en ese momento de revelaciones, un pensamiento la asaltó. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger no solo su futuro, sino el de aquellos que confiaban en ella? Mientras abandonaba la oficina, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, ampliando su horizonte de posibilidades. He encontrado algo más. Esto es solo el comienzo. La adrenalina se disparó mientras la transformación de Clara amenazaba con dar un giro radical. No podía darse el lujo de retroceder ahora, había emulado el cambio y el riesgo, y estaba dispuesta a enfrentarlos. Clara se detuvo un momento en la acera frente a la oficina. El aire frío acariciaba su rostro, y su mente giraba en torno al mensaje que había recibido. He encontrado algo más. Las palabras retumbaban en su cabeza, como un eco inquietante. ¿Qué había descubierto su contacto? Esa incertidumbre provocaba un torbellino de emociones en su interior. La adrenalina y la ansiedad competían por su atención, mientras su mente pulía la siguiente estrategia. Decidida a no dejar que la oportunidad se desvaneciera, se dirigió a un café cercano. Necesitaba un espacio donde pudiera pensar con claridad y revisar la información que tenía en su poder. La cálida atmósfera del lugar aportaba un poco de consuelo, pero su mente no podía relajarse. Clara sacó su portátil, dispuesta a trabajar en un análisis que garantizaría que cada paso que diera fuese firme y calculado. Mientras revisaba correos y documentos, su mente divagaba hacia el misterioso mensaje. ¿Sería lo que necesitaba para dar el siguiente paso hacia adelante?
Había pasado tanto tiempo acumulando piezas de este oscuro rompecabezas, que cada nueva información parecía un hilo que podía desatar la verdad. Al cabo de unos minutos, su teléfono vibró. Era un nuevo mensaje. Clara lo leyó de inmediato, y una mezcla de curiosidad y frustración la invadió. Era de Marta, preguntando sobre el progreso de su investigación. La necesidad de compartir su creciente conocimiento era cautivadora, pero también sentía que aún no era el momento de exponer todas sus cartas. Clara decidió reformular su plan. Era esencial construir su autoridad y confianza, primero dentro de su círculo más cercano. Un enfoque más estratégico, donde cada paso la acercara a la verdad sin descuidar su seguridad, era fundamental. En ese momento, se dio cuenta de que también debía forjar una imagen de jefa, de alguien que no solo tomaba decisiones, sino que sabía lo que era el trabajo duro y los sacrificios. Al salir del café, su mente estaba afilada. Iba a ejecutar un encuentro más con su contacto de confianza, el gerente que había tratado antes. Necesitaba establecer una alianza que la podría proteger y, al mismo tiempo, ofrecerle acceso a información clave. Su objetivo era claro, dejar de ser una pieza del tablero y convertirse en la jugadora. Las horas se deslizaron rápidamente. Clara montó su interacción, una conversación natural que insinuara la necesidad de colaboración sin exponer todas sus intenciones. La habilidad de escuchar se convertiría en su mayor fortaleza ahora. Cuando finalmente se encontró con el gerente, se dio cuenta de que, aunque estaba en una posición relativamente baja, su poder no radicaba en su puesto, sino en su conocimiento y la red que había tejido. Utilizó esa visión para proyectar seguridad. A medida que la conversación avanzaba, Clara ofreció atisbos de lo que había descubierto, dejando entrever que tenía información que podría resultarles ventajosa a ambos. La mirada del gerente cambió, el interés brillando en su expresión. Clara se sintió impulsada. Había un juego en marcha, y ella había empezado a jugarlo. Los segundos de tensión se transformaron en oportunidades cuando finalmente su contacto asintió, abriendo puertas a un mundo de posibilidades y fórmulas no dicho. Ya cerca del final del día, Clara volvió a casa, sintiéndose renovada. Había recorrido un largo camino, y aunque la incertidumbre todavía la rodeaba, una cosa era clara, estaba en control de su destino. Con su mente llena de planes y estrategias, no podía permitir que nadie se interpusiera en su camino. Al sentarse en la oscuridad de su sala de estar, se acordó del mensaje de hace unas horas. Eso era solo el comienzo, ¿pero de qué? La curiosidad era una llama viva, y mientras cerraba los ojos, imaginó las múltiples rutas que podría tomar a partir de ahora. La penumbra no ofrecía respuestas, pero la atracción del misterio la empujaba a buscar. Pronto descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desenmascarar no solo la verdad, sino a sí misma en el proceso. Karma, el nombre del contacto que había revelado la nueva pista, resonó en su mente como un mantra. ¿Quería que su camino la llevara a enfrentarse a lo desconocido? Se le presentaba una decisión crucial y dar el siguiente paso requeriría más táctica y valentía que nunca. Su percepción sería llevada al límite, y esa inminente elección haría tambalear las bases de todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Se atrevería a cruzar esa línea? Clara se encontraba en la cima de una montaña de decisiones. Durante semanas, había profundizado en un mundo oculto lleno de secretos peligrosos y alianzas inciertas. La muerte de don Alejandro había sido el catalizador de su transformación, y con cada día que pasaba, su determinación crecía. Había pasado de ser una mera limpiadora a convertirse en la protagonista de su propia historia, y estaba dispuesta a enfrentarse a los poderes que amenazaban no solo su vida, sino también la de su familia. La tarde en que recibió el mensaje de Karma, un nuevo aliento danzó a través de su ser. Era el momento de comenzar a actuar, de una forma o de otra, tenía que convertir ese torrente emocional en una acción tangible. Con su mente en sintonía y su corazón palpitante, buscó el modo de establecer contacto. Después de un par de encuentros discretos y conversaciones furtivas, Clara se encontraba frente a la oficina de Karma. Ella sabía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar su vida para siempre. Comenzó la conversación de forma casual, pero a medida que avanzaba, su voz se tornó más firme, más decidida. En ese instante, la mujer resignada que había sido se transformó en una voz de autoridad.
vulnerabilidad se convertía en fortaleza. ¿Qué sabe sobre el grupo que operaba detrás de la muerte de don Alejandro?, preguntó Clara, su mirada fija en la de Karma. No había tiempo para rodeos, la verdad tardía siempre era peligrosa. Karma sonrió, no con desprecio, sino con una apreciación por el nuevo ímpetu que Clara había exhibido. Te lo diré, pero debes entender que no hay marcha atrás. Ellos jugarán sucio para proteger lo que tienen. Las palabras resonaron en Clara. Comprendía el riesgo que estaba por asumir. Se dio cuenta de que había llegado a una encrucijada, y cada camino podría representar la salvación o su perdición. Sin embargo, valía la pena, porque lo que estaba en juego era mucho más grande que un simple secreto, era su futuro, el de sus hijos. Con la determinación como su guía, Clara mantuvo su foco. Recopiló información clave y la almacenó en su mente, consciente de que cada fragmento era una pieza del rompecabezas. ¿Cómo puedo involucrarme y salir de esto? La pregunta brotó de sus labios, guiada por una urgencia renovada. Karma le ofreció un plan. Había un encuentro inminente en el que se discutirían las decisiones de relevancia que podían influir en la empresa. Infiltrarte sería la clave. Necesitamos a alguien que pase desapercibido, alguien que pueda escuchar sin levantar sospechas. Esa noche, mientras Clara regresaba a casa, un sentimiento de adrenalina la invadió. No solo estaba participando activamente en su propia historia, sino que su papel había comenzado a tomar forma. El día del encuentro, Clara se preparó meticulosamente. Con su atuendo más profesional, se sintió proyectar no solo confianza, sino poder. Cada paso que daba hacia la reunión era un paso hacia su emancipación. No sería la limpiadora de antes. Ahora era una mujer cuyo propósito importaba, un torrente de desconfianza convertido en una fuerza imparable. Dentro de la sala de reuniones, la atmósfera se sentía eléctrica. Ejecutivos de mirada fría discutían estrategias de poder y negocios, ajenos a la presencia de Clara. Ella observó, escuchó y anotó cada palabra que podría resultar crucial. De repente, en medio de la espera, desató un torrente de ideas. Los fragmentos de información que había recopilado previamente iban cobrando sentido, y una conexión a su vida personal comenzaba a fraguarse con la ambición que había escondido por tanto tiempo. Este no era solo su viaje, era el legado que dejaría atrás. El momento culminante llegó cuando, al finalizar la reunión, una de las figuras clave se acercó a ella solícitamente. ¿Qué opinión tiene sobre las decisiones que se han tomado aquí? Era una invitación a entrar en un mundo que una vez creyó inalcanzable. Clara se detuvo un instante. Su voz sonó clara y decidida. Creo que la falta de transparencia podría costar caro a la compañía. La verdad, aunque dolorosa, siempre es el camino más seguro. Ese momento marcó un hito en su vida. Se sentía viva, fuerte y empoderada, y pudo ver el respeto reflejado en las miradas de sus colegas. A medida que las semanas avanzaban, Clara se encontraba cada vez más involucrada en la vida empresarial. Había reconstruido su perfil, había ganado la confianza de quienes previamente la ignoraban. Con el círculo de amigos que había formado, comenzó a hacer frente a la oscuridad que había dominado la corporación. Finalmente, Clara fue invitada a un evento que reconocía los logros de los empleados. Aquella noche, se sintió en la cima de su mundo, brillando ante los ojos de personas que anteriormente la pasaban por alto. Al subir al escenario para recibir un reconocimiento por su trabajo, la ovación resonó en sus oídos como una melodía de triunfo. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su destino, comenzó su discurso, con el corazón palpitando perfectamente al ritmo de su entusiasmo. No importa cuán oscuro se vea el camino, una chispa de verdad puede iluminar la vida de muchos. Estoy aquí, no solo para agradecer, sino para reivindicar que se puede ser más de lo que la sociedad espera de nosotros. Las palabras resonaron con fuerza y determinación, una celebración de su propia transformación. El aplauso que siguió fue un eco poderoso que marcó su victoria personal, había alcanzado un reconocimiento justo por su arduo trabajo y evolución. Clara salió de la sala esa noche con su futuro delineado frente a ella, su vida había dado un giro total. Había dejado atrás el temor y ahora era un símbolo de fuerza y perseverancia. La verdad que había buscado también había encontrado su camino hacia ella,
y con la seguridad de haber tomado las decisiones correctas, se preparó para un nuevo capítulo. La oscuridad que la había acechado ya no estaba. El camino ahora era claro, sus aspiraciones, visibles. Clara había conquistado su destino, y estaba lista para lo que vendría. La transformación de Clara sirve como testimonio de que, en cada uno de nosotros, reside la capacidad de superar adversidades y jardinear un futuro brillante. Es el momento de actuar, dejarles saber que no están solos en esta travesía. La valentía para cambiar la narrativa comienza con ustedes. Suscríbete ahora al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal.